primero de ellos es A ti sea la gloria y el segundo Abre mis ojos. Les invito para que se ponga sobre sus pies y le demos esa honra y esa gloria a nuestro Dios a través de estos dos cantos. Seguimos alabando a Dios con el canto Abre mis ojos.
Pueden sentarse, hermanos. Voy a conocer algunos anuncios, cada uno de ellos muy importantes. El primero es, recordemos que tenemos Escuela Bíblica Dominical para todas las edades. Los domingos comenzamos desde las 10:30 de la mañana, hermanos. Es que los invitamos para que asistan, sobre todo que no se venga usted, tráigase a sus niños. Estamos teniendo muy pocos niños, entonces le invitamos, hermano, de la manera más atenta para que traiga a sus niños a Escuela Bíblica Dominical. Haga el esfuerzo, 10:30 de la mañana estamos iniciando con Escuela Bíblica Dominical. Culto de adoración, un tiempo de intimidad con Dios, todos los miércoles. Le invitamos también a este culto, 7:30 de la tarde, le invitamos todos los miércoles, culto de oración. Tenemos el Ministerio de Biblioteca en línea. Nos invitan para leer durante el mes de marzo el libro La Doctrina de la Biblia, cuyo propósito es ayudar a los creyentes de nuestras iglesias a entender mejor la naturaleza de la Biblia, de modo que así puedan comprender y obedecer su mensaje. Además, se invita a revisar los nuevos recursos que se han incluido en la biblioteca virtual, estudios, meditaciones, etcétera, que son de gran utilidad para la vida cristiana. Igualmente, para quienes no gustan de la lectura digital o en línea, existen un extenso surtido de libros en físico. Aquí en la parte del salón social, ahí está la vitrinita y usted puede ver la cantidad de libros que hay. Entonces, dirígese por favor con la hermana Raquel Medina. Ella, si usted desea un libro en físico, ella con todo gusto se los facilita por ahí. Le recordamos también que los departamentos, viernes 7:30 de la tarde, tenemos departamentos para todas las edades, intermedios, jóvenes A, jóvenes B, unión femenil, unión de varones, todos en un mismo día. Entonces les invitamos viernes 7:30 de la tarde. Y este próximo sábado se impartirá un curso de primeros auxilios para quienes colaboran en los departamentos de cuna y de capilla infantil y que trabajan específicamente con niños. Ese curso será aquí en el templo a las 11 de la mañana, este próximo sábado. Entonces es una invitación para que, y si usted no pertenece a uno de estos grupos, también puede asistir si quiere aprender algo de primeros auxilios, siempre es importante. Le recordamos también que los devocionales se están entregando en formato electrónico, no lo estamos entregando en físico todavía. Al terminar este culto se hará llegar los correspondientes a esta semana. Le recordamos que los cultos desde hace tiempo reanudamos los cultos presenciales, pero se siguen transmitiendo a través de Facebook y de YouTube para proveer alimento espiritual a los hermanos que aún no pueden congregarse y hermanos de otras partes que nos siguen por nuestras redes sociales. Todos seamos bienvenidos en esta tarde, hermanos, y dejo el tiempo a nuestro hermano pastor para otros anuncios más. Solamente, amados hermanos, tenemos por ahí 3 anuncios que hemos estado haciendo. El primero de ellos es ECABIPIP. Recordarles que iniciamos por ahí este mes de marzo con lo presencial, y si a alguno de ustedes le interesa, ahorita estamos dando un curso, una materia, un módulo, como quieran llamarle, que lleva por título Ministerio de Discipulado. Si a alguno de ustedes interesa, los sábados de 4 a 6:30 de la tarde, por aquí les esperamos para aprender un poquito más de algunas cuestiones sobre algunas cosas prácticas en la iglesia. Entonces les invitamos los sábados de 4 a 6:30 de la tarde. Amados hermanos, también recordarles por ahí que hay discipulado este 2023 para aquellos hermanos que tienen poco de haber llegado o quieren aprender, quieren discipularse. Recordarles por ahí que estamos iniciando en este mes de marzo ya lo que es el discipulado. Si desea ser discipulado, es un discipulado personal 1 a 1 en un tiempo exclusivo para ti. Y alguien pregunta, pastor, ¿y a qué horas es? Bueno, ya que usted quiera discipularse y alguien que pueda discipularle, se podrán poner de acuerdo y será en el horario que a ambos les acomode, de tal manera que esto no lo controlamos nosotros, sino más bien la persona que será discipulada y aquella persona a quien le discipulará se pondrán de acuerdo para lograr establecer un horario y un lugar adecuado para establecer este discipulado. Para informes sobre esto, si usted quiere ser discipulado, puede escribir a un servidor, al WhatsApp de la iglesia, a un servidor también, o avisarle a mi hermano Héctor Castillo. Cualquiera de nosotros podemos por ahí apuntarle y considerarle para lo que es el discipulado. Y por último, por ahí lo que es la campaña pro remodelación o pro construcción que estamos llevando. Pasamos por ahí el anuncio, amados hermanos, en video.
acompaña el video, no es algo con letra o algo por el estilo, pero solamente les recordamos por ahí esta campaña pro remodelación y hacemos un anuncio más. Si Dios lo permite, amados hermanos, posiblemente ese es el penúltimo culto dentro de las instalaciones de la nave del templo, es donde estamos ahorita, penúltimo culto. Si Dios lo permite, la próxima semana será el último y el primer domingo de abril estamos comenzando ya en el área del salón social, acomodado ya también para lo que es los cultos durante algunos meses, mientras que está en remodelación lo que es la nave, que es el lugar de reunión donde estamos ahorita, el templo. Entonces les invitamos por ahí, por si alguno de ustedes desea hacer alguna donación para esto, alguna ofrenda que quiere usted dar, dice por ahí en este sobre blanco, los sobres blancos son especiales para ello. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Les invitamos, si alguno de ustedes quiere dar una ofrenda relacionada con esto, puede depositarlo en el sobre blanco, de tal manera que los sobres blancos van destinados a conseguir lo que es la meta que aparece por aquí abajo, es 200,000 pesos para completar lo que es la primera parte del proyecto. Y les invitamos a seguir orando. Ahorita están ya los trámites en los últimos permisos que esperamos en esta próxima semana o la otra puedan autorizarse. Entonces posiblemente, como les dije, estamos ya en la penúltima reunión dentro de las instalaciones del templo ahorita. ¿Cuánto tiempo durará, amados hermanos? Pues estamos calculando a lo mejor aproximadamente unos 3 meses. Lo que estaremos reuniéndonos en el social está diseñado por ahí para 140 personas aproximadamente. No somos más de 140, entonces cabemos bien. Si Dios lo permite, estaremos reuniéndonos ahí y acomodando, haciendo un reacomodo sobre muchas cuestiones para que podamos disfrutar este tiempo con Dios cada domingo como lo hacemos aquí, pero ahora en un lugar diferente durante el tiempo de la remodelación. Entonces les invitamos pues para poder aportar, si tu corazón hay el deseo. Recuerda lo que dice el sobre, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor te bendiga mucho. Seguimos adelante en este programa. Les invito, hermanos, para que busque ahí en la Biblia la santa palabra de nuestro Dios, en el libro de Hechos capítulo número 2. Y una vez que lo encuentre, le invito para que se ponga sobre sus pies y vamos a leer solamente los versículos del 41 al 47. Hechos capítulo número 2, versículos del 41 al 47, lo vamos a hacer de forma alternada y en el número 47 lo leemos todos juntos. Esta parte de la palabra de nuestro Dios, a partir del versículo número 43, se titula La vida de los primeros cristianos. Si ya lo tenemos, comienzo yo, hermanos, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos, hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Enseguida, hermanos, tenemos el mensaje de esta tarde titulado Resultados de vivir como iglesia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quisiera, para iniciar en esta tarde, orar y pedir a Dios su dirección en lo que hemos de estar viendo a lo largo de este pasaje de la Escritura. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos da de poder estar juntos con un propósito que es alabar y glorificar su nombre. Gracias, Padre, porque sin duda no solamente podemos alabarle y bendecirle, sino sin duda hemos sido edificados en esta mañana en el estudio. Y creo, Señor, que a lo largo de este culto también, en cada uno de los programas en cada uno de los puntos de este programa que hemos tenido, podemos alabarle, podemos bendecirle, pero también podemos disponer nuestro corazón para que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestra vida,
y que pueda usted hacer los cambios pertinentes que usted quiere hacer en cada uno de nosotros y en la iglesia en general. Queremos pedir de su bendición pues en estos momentos que disponemos para meditar en su palabra, y como cada ocasión, Señor, que usted me permite compartir su palabra con su pueblo, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo y a aquellos que más adelante estarán viendo, Señor, este mensaje grabado en redes sociales. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiera invitarles a mantener por ahí la palabra de Dios abierta en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al verso número 47. En este pasaje de la Escritura quisiera tomar como segunda parte de la prédica, si podemos llamarlo así, a la parte 1 que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de algunas cuestiones de lo que la iglesia hacía del primer siglo, es decir, la esencia de la iglesia. Y dijimos 4 cosas, ¿no? ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Perseveraban en la enseñanza. Sí, de los apóstoles. Segunda cuestión. No escucho. La comunión unos con otros. Tercer cosa. Dar testimonio, es decir, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, el testimonio que estaban dando. Y por último, en las oraciones. Eso es ser iglesia, decíamos. Y si una iglesia se comporta como iglesia, vive como iglesia, actúa como iglesia, seguramente que habrá resultados para honra y gloria de nuestro Dios. En el verso 42 se nos habla acerca de lo que es la iglesia, pero del verso 43 hasta el verso número 47 se nos habla de los resultados que la iglesia está obteniendo por vivir como iglesia. De eso me gustaría, amado hermano, hablar esta tarde con ustedes, compartir un pasaje de la Escritura relacionado con esta área tan importante para nuestra vida. Y creo que a muchas personas, no sé cómo te vaya a ti, pero a muchas personas nos gusta esperar el resultado, pero sin invertir en un proceso. Es decir, nos gustaría obtener un resultado en algo, pero sin atravesar por un proceso. La mayoría de la gente, si le preguntara si quiere alguna licenciatura, alguna ingeniería, la mayoría de ellos diría que sí. El asunto es que no les gustaría invertir 4 años de su vida o 5 para conseguir ese título que ellos quieren. Si a la mayoría de nosotros nos preguntara si queremos bajar 10 kilos de peso, yo sería el primero en decir sí, pero el problema es que no me gusta el proceso que tengo que vivir, es decir, levantarme todos los días para hacer ejercicio, disciplinarme en la forma como me alimento y varias cuestiones más. No me gusta mucho eso. Aquí está mi esposa que no me dejará mentir con ello. No me gusta esa parte, pero no me gusta tampoco estar en sobrepeso. Es un problema porque quiero los resultados sin atravesar el proceso. A la iglesia del primer siglo es atractiva porque vivía como iglesia a pesar de todo, y digo a pesar de todo porque era una iglesia que no vivía, amado hermano, bajo las condiciones más adecuadas. Yo creo que si comparamos la iglesia del primer siglo y la iglesia que hoy somos, las condiciones en las que hoy estamos son mucho mejores que las condiciones que la iglesia tenía en el primer siglo, a pesar de todo lo que últimamente ha habido en nuestra sociedad, es decir, todas estas filosofías o pensamientos nocivos en contra de familia, iglesia y otras cuestiones más, la propia vida. A pesar de ello, la iglesia del primer siglo vivía menos cómoda de lo que nosotros hoy en día podemos estar viviendo. Tal vez, amado hermano, es imposible replicar el modelo por la época. Yo creo que estamos en 2 épocas diferentes, la época del primer siglo y la época en que hoy estamos. Son 2 épocas completamente diferentes. Es imposible replicar el modelo completamente, pero a mí me parece que sí podemos vivir bajo los principios que se exponen. Repito esto, no podemos vivir el modelo completamente, porque no somos judíos para empezar y nuestros horarios en cuestión de trabajo son diferentes a como ellos los tenían. La distancia es diferente, muchas cuestiones son diferentes a lo que había en el primer siglo. Y tal vez el modelo no se puede replicar completamente. Pero lo que me parece que en el capítulo 2 de Hechos lo que nos muestra no solamente es un modelo, sino los principios, que eso a mí me parece en la iglesia de hoy en día sí los podemos replicar, los podemos vivir, es decir, principios. Entendamos esto, amados hermanos, hay ocasiones que la Biblia no habla de algunos temas, pero ha dejado algunos principios para guiarnos. ¿Cierto o no? Es decir, si alguien te preguntara hoy en día,
¿qué piensas sobre la eutanasia? Alguien diría, bueno, eso no está en la Biblia, pastor. ¿Qué piensas sobre la drogadicción? Pues no está en la Biblia, pastor. No está en la Biblia, es correcto. Ni el fentanilo, ni el drogadicción, ni la eutanasia, ni uno de estos temas está en la Biblia como tema directamente. Pero hay principios que la Biblia nos ha dejado, nos deja Dios por medio de ella para regir nuestro pensamiento. De tal forma que cualquier pensamiento y filosofía que vaya en contra de la vida se opone a lo que vaya en contra de la vida se opone a lo que la Biblia ha especificado en ella. Es decir, el principio principal de la Biblia sería a favor de la vida. Y todo lo que vaya en contra de ello lo rechazaríamos como creyentes porque hay principios. Lo que dijimos acerca de las drogas y otras cuestiones más, hay principios en la Biblia por lo cual podemos rechazar eso, aunque los temas literalmente no aparecen. Cuando hablamos acerca de la iglesia del primer siglo, amado hermano, digo lo siguiente: tal vez no podemos replicar el modelo completamente, pero podemos vivir los principios bajo los cuales se regía la iglesia del primer siglo, que hoy en día a mí me parece podemos seguir regiéndonos por ellos. Podemos seguir viviendo bajo esos principios. Para que una iglesia viva bajo los principios expuestos necesita, amado hermano, ojo con esto, un compromiso. Que creo que tal vez en muchas congregaciones batallamos con el compromiso, porque yo soy el primero que digo batallo con compromisos. Y todas las iglesias, no solamente las iglesias, ayer en la clase hablábamos de cómo nuestra sociedad va permeando aún a la propia iglesia. Y a la sociedad en la cual vivimos, amado hermano, los compromisos no es algo que le agraden. Anteriormente a mí me parece que había una exposición mejor al compromiso de lo que hoy se tiene, por varias cuestiones, ¿no? Y a lo mejor es discutible lo que puedo decir y puede ser que sí. Pero hoy en día, ¿por qué mucha gente vive bajo la unión libre y no un matrimonio? Porque tiene miedo al compromiso. Porque hoy en día mucha gente cambia de trabajo constantemente porque no le gusta el compromiso. Es decir, cosas que antes no se daban con tanta facilidad, hoy se dan. Porque me parece que el compromiso es algo que nuestra sociedad está ausente hoy en día. Y esto permea a la propia iglesia, porque la iglesia hoy en día también le sacamos al compromiso en algunos sentidos. Te invito pues, amado hermano, esto solamente es la introducción, pero te invito a que vayamos y veamos cuáles son los resultados de vivir como iglesia. Y hay 4 cosas de las cuales quiero compartirte el día de hoy. ¿Cuál es el resultado de vivir en la esencia de la iglesia? Si una iglesia vive bajo la esencia de la iglesia, que es lo que compartimos la semana pasada, ¿cuál es el resultado que esta iglesia tiene? Número 1, ahí en el verso número 43, hermano, no es 23, sino 43. Dice por ahí: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta parte a mí me fascina, ¿no? Porque nos habla acerca de lo que era la iglesia. Inmediatamente en el verso 43 dice: y sobrevino temor ¿a quién? A toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo creo que cuando hablamos de una iglesia que se comporta como iglesia, una iglesia que vive como iglesia, una iglesia que piensa como iglesia, un resultado inicial de eso es, número 1, esa iglesia goza del respaldo de Dios. Es decir, ¿quién hacía los milagros y las maravillas, amado hermano? ¿La iglesia por sí sola? No, porque no tiene el poder para hacerlo. ¿Pedro por ser Pedro? No, porque estaban dependiendo del Espíritu Santo. Recordamos que la semana pasada hablamos, perseveraban en la oración. Y la oración es indispensable para detonar el mover de Dios en cualquier lugar, amado hermano. En una iglesia, si queremos que algunas cosas sucedan, alguien dijo, tenemos que primero ponernos de rodillas para que las cosas empiecen a cambiar. Pero el problema es que la mayoría batallamos con la oración, y no solamente en cuestión a nivel de iglesia, sino hasta personal también. No me dejarás mentir con esto, pero la mayoría terminamos durmiéndonos cuando estamos orando en algunos momentos. Alguien diría, hace oración profunda, ¿no? O es tan larga que termina al día siguiente, pero no, eso me parece que no es así. En realidad nos quedamos dormidos en pleno de la oración. Cuando hablamos de la oración, detona la respuesta o el poder de Dios sobre nuestra vida. La iglesia requería algo, amado hermano. Inmediatamente cuando esa iglesia necesitaba algo, ¿sabes lo que hacía? Antes de buscar
antes de buscar cualquier palanca, cualquier favor con alguien de los gobernantes, ellos antes de buscar todo eso se ponían de rodillas. Buscaban al Señor, y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, y la semana pasada creo que hablé un poquito acerca de ello. Cuando Pedro cae preso, ¿qué sucede con la iglesia? Dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Es decir, estaba orando constantemente. Ellos no juntaron un dinero para sacar a Pedro de la cárcel. No hicieron una marcha para que las cosas pudieran cambiar. No se expresaron ante la sociedad por el desacuerdo que ellos tenían con la decisión que los gobernantes habían tenido. La iglesia entiende su papel, y en lugar de ir a marchar, en lugar de ir a oponerse con la sociedad o con ese pueblo, con esos gobernantes, ¿saben lo que hace? Se pone de rodillas. Está orando constantemente por algunas situaciones, y cada ocasión que ves a la iglesia orando en el primer siglo, Dios responde a esa oración que ellos tenían. Ellos oraban por la liberación de Pedro, ¿y qué sucede en la cárcel? Un terremoto, y las puertas de la cárcel se abren. Ellos van caminando y hay enfermos que buscan la sanidad en sus vidas, y ellos en el nombre de Cristo obran para bendición de esa gente que esperaba un milagro de parte de Dios. ¿Y quién hacía los milagros? ¿La iglesia y los personajes que componían la iglesia? No, era Dios obrando a través de instrumentos humanos, como hoy en día Dios puede hacerlo también. Su dependencia de Dios, amado hermano, les hacía ver maravillas y prodigios muy constantemente. ¿Sabes por qué nuestra iglesia, y no hablo de nosotros, sino la iglesia general, de forma general, en nuestra actualidad, por qué no vemos tal vez muchas maravillas y milagros como quisiéramos? Porque queremos ver el resultado, más no el proceso. Queremos ver el obrar de Dios, pero sin ponernos de rodillas. Queremos que cosas sucedan sin depender de Dios. Y yo digo, eso será imposible. Claro que Dios puede mostrarse, sí, pero podría mostrarse mejor si dependiéramos de Él en medio de cada circunstancia. Amado hermano, esa iglesia podemos notar que aún crece como resultado de lo que Dios estaba haciendo en ella. No lo voy a tocar ahorita, es el último punto que voy a tocar, pero dice que el Señor añadía cada día. Y yo creo que las maravillas y prodigios no son resultado de los creyentes, son resultados del poder de Dios, y que usa en algún momento instrumentos humanos que somos nosotros, la iglesia, para Dios manifestarse. Pero nótese, la gloria no es para ellos, la gloria es para Dios. El poder que obraba, amado hermano, en la iglesia del primer siglo, debemos de entender esto y comprenderlo bien. Es el mismo poder que hoy tenemos en nuestra vida. No es algo diferente. La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese Dios todopoderoso que existió en el Antiguo Testamento, que existió en el Nuevo Testamento y que existe el mismo día de hoy, es el mismo Dios, no ha cambiado. El problema es que como iglesia hemos cambiado y estamos muy lejos de Dios, de lo que deberíamos de estar, a mí me parece. Y necesitamos aprender a depender de Dios en medio de cada circunstancia que vivimos. Jesús, antes de partir, les dio el secreto de esta cuestión cuando Él dijo: todo lo que pidieran en mi nombre, el Padre se los dará o será hecho. Es algo que el Señor Jesucristo les dio como un secreto, que ellos se entendieron bien, y la iglesia del primer siglo, cada ocasión que quería algo, iba y pedía al Padre lo que necesitaba. No lo hacía por su cuenta, dependía de Dios en medio de cada circunstancia que vivía. Necesitamos, amado hermano, regresar a la dependencia de Dios y creer de verdad que el poder de Dios está al alcance de la iglesia del día de hoy, así como estuvo al alcance de la iglesia del primer siglo, porque el Dios de allá es el mismo Dios que hoy tenemos, y ellos veían milagros. Nosotros hemos visto milagros, pero no como podríamos verlos si dependiéramos de Dios más de lo que hoy estamos dependiendo. Ojo con esto, no digo depender de la oración. La oración solamente es el medio, no es el fin. Repito esto, la oración no es el fin, solamente es el medio para llegar a Dios. Alguien dijo que la oración tiene poder. Yo creo que más que el poder que tenga la oración es el poder de Dios manifestado cuando tú y yo nos acercamos a Él por medio de la oración.
pero el fin no es la oración, solamente es el medio para llegar a Dios. Segunda cuestión, amado hermano, verso número 44 y 45. Todos los que habían creído, dice por ahí, estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según, ¿qué? La necesidad de cada uno. Esta parte, amado hermano, por eso digo que tal vez es irrepetible lo que ellos vivieron. Es irrepetible porque a lo largo de la historia, creo que yo no he visto una iglesia a lo largo de la historia. No he vivido los 2000 años, espero que me entiendan esto. No estoy hablando que yo he vivido los 2000 años, pero hay libros escritos sobre la iglesia del primero, segundo, tercero, cuarto siglo. Hay libros escritos sobre la historia de la iglesia de la época del medievo, del año 400 al año 1400. Hay historia escrita de la iglesia de la época moderna, tal vez estamos hablando 1500 al 1900, y muchos libros escritos de iglesias que últimamente Dios ha usado en las últimas décadas de las últimas décadas que hemos vivido del siglo pasado y las dos que llevamos de este. Y en medio de ello, yo no he visto en ningún lado una iglesia que repita este modelo completamente, pero sí el principio. ¿A qué me refiero con el modelo? Es decir, yo aquí no conozco a alguien que haya vendido su propiedad para decir, hermano, ahí te va por la necesidad que tú vives. Esto no lo he visto. A lo mejor yo no lo he visto, sí lo han hecho, pero yo no lo he visto. Pero lo que sí puedo notar y puedo ver y podemos vivir es el principio. Y el principio a mí me parece que es el que aparece ahí en pantalla. Segunda cuestión, esta iglesia gozaba de una unidad práctica. Cuando hablamos de una unidad práctica, amado hermano, no solamente decían ser uno, sino se comportaban como uno. Por eso el pasaje nos dice ahí en lo que tenemos enfrente, todos los que habían creído estaban todos ¿qué? Juntos. Y dice, tenían en común todas las cosas. Esta parte me fascina. Porque cuando hablaba tenían en común todas las cosas, no solamente estamos hablando de propiedades, estamos hablando de un mismo pensamiento, estamos hablando de un mismo objetivo, estamos hablando de una misma mente, es decir, para buscar aquello que Dios quería, que era que el reino de Dios se extendiera. Ojo con esto, mucho de lo que esta iglesia está haciendo tiene que ver con un propósito que era el extendimiento de Dios en la tierra, el extendimiento de Dios, el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Porque ellos hacían lo que hacían. Era una forma de vivir, pero también era una forma de impactar a aquellos que les estaban viendo. Porque a través de ello, amado hermano, una iglesia que se comportaba como esta iglesia, yo te pregunto, ¿no te hubiera gustado formar parte de ella? Sí. Y más los que no tenemos tanto, ¿no? O sea, los que tienen mucho a lo mejor dirían, no, porque tendría que vender lo que tengo. Los que no tenemos mucho, pues tal vez podemos decir, me encantaría haber formado parte de esa iglesia. Pues sí, esa iglesia vivía como una comunidad y era una unidad práctica. No quise poner, en algún momento pensé gozaban de una empatía, pero no solamente había empatía. Yo puedo sentir lo mismo que alguien siente, pero eso no me lleva a actuar en algún momento. Cuando hablamos de una unidad práctica, o si quieres ponerle una empatía práctica, tiene que ver con que yo veo lo que otro experimenta, eso me duele y me lleva a moverme para hacer algo por la necesidad del otro que está atravesando una necesidad. Nótese lo siguiente, amado hermano, cuando hablamos de la unidad de la iglesia es necesario entrar a la mayordomía, porque la mayordomía era indispensable para ellos. ¿Saben lo que esta iglesia entendía? Que lo que ellos tenían en realidad no era de ellos, sino de quién era, de Dios. Y tenían la posibilidad entonces de compartir lo que fuera necesario, porque entendían que lo que decían que era suyo en realidad no era suyo, en realidad era de Dios. ¿Sabes cuál es el problema que muchos hemos creado en los últimos años, las décadas y hoy en día? Que creemos que de Dios solamente es una parte de lo que poseemos. Alguien cree que de Dios solamente es el domingo porque es el día del Señor, pero los demás días de la semana no son de Dios, sino son míos para hacer lo que yo quiera. Yo digo, quien piensa así no entiende de mayordomía.
Porque si entendemos la mayordomía, es decir, todo nuestro tiempo es de Dios, no quiere decir que todo el tiempo lo voy a invertir en Dios y en su obra, pero debo de entender como principio que todo lo que yo poseo es de Dios, porque si yo soy mayordomo, te pregunto, ¿el mayordomo es dueño de algo? No, solo administra. Hay gente que cree que el 10% de su dinero es de Dios, pero todo el demás dinero es de él. No, todo el dinero que tenemos es de Dios. Eso es mayordomía. Si yo soy mayordomo, entiendo que lo que yo poseo y gano a la semana o a la quincena, todo es del Señor, no es mío. Administro lo que Dios me da y claro, con ello puedo darle una buena vida a mi familia y Dios no está peleado con ello. Pero debes de entender que todo es de Dios a final de cuentas, porque Dios te lo está dando y pertenece a Él. Todos los que estaban ahí creían, dice, habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nota, amado hermano, hay gente que se ha equivocado aquí y habla acerca de un comunismo. No había comunismo aquí. ¿Por qué no es comunismo? Por algunas razones. Primero de ello es algo temporal, es decir, esta época de lo que vivían ellos fue solamente por un tiempo. Segunda cuestión, la base era Dios, es decir, no era el gobierno, sino era Dios. No eran los pobres, sino era Dios. Todo lo que había ahí era controlado por la iglesia, ¿no? Porque decía que lo traían a los pies ¿de quién? De los apóstoles, para que ellos distribuyeran según la necesidad que había. Aparte, cuando hablamos aquí, dice la escritura que era voluntario, no era obligatorio. En el comunismo no es algo voluntario, es obligatorio. Sí, o sea, si conocemos de comunismo, no es si quieres, es tienes que. Aquí dice que algunos de ellos lo hacían. Y nótese lo siguiente: en el comunismo no hay propiedades, aquí sí hay propiedades. Dice que vendían sus bienes y propiedades y repartían según la necesidad de cada uno, pero no vendían todos, sino vendían algunos de esos bienes y ellos se quedaban con otros. Muchos no hemos entendido que todo lo que tenemos pertenece totalmente a Dios, amado hermano, y aquí habla acerca de esa unidad práctica. Hay necesitados y la iglesia se disponía para ayudar a aquellos que tenían necesidad. Y parte del canal que había eran los apóstoles que distribuían esas necesidades según lo que vivía cada uno de ellos. No de los apóstoles, sino de la gente que tenía necesidad. Nadie puede decir amar a sus hermanos, amado hermano, y no hacer nada cuando existe necesidad. Yo no puedo decir que amo y no hacer nada cuando existe necesidad. Ahora, me parece necesario hacer aquí una nota aclaratoria e importantísima. El apoyo o la ayuda debe ser prestada con toda sabiduría para realmente atender la necesidad del que tiene necesidad. En la iglesia hay diáconos y uno de los diáconos es mi hermano Alejandro. Él tiene la indicación de ayudar a quien le pida ayuda, pero también necesita depender de Dios para saber quién realmente necesita ayuda. ¿Sí me explico? Te pongo ejemplos para entenderlo mejor. Casi cada semana, no me dejará mentir hermano Alejandro, no está por ahí, pero ya está atrás. Casi cada semana llega alguien solicitando ayuda a la iglesia, porque va hacia Torreón, porque va hacia Sonora, porque va hacia la frontera o porque va hacia donde vaya. Y el hermano Alejandro, la indicación es: ayude a quien pueda ayudar, nada más una cuestión. Lo que le pidan, eso es lo que realmente dé. Si hay gente que viene y dice yo quiero 200 pesos porque es lo que me falta para ir a Torreón, no le dé los 200 pesos. Quítele el dinero que traiga y cómprele el boleto que va para Torreón. Eso se llama ser sabio cuando damos. Te digo por qué ser sabio, porque la mayoría de la gente dice no, mejor luego vengo. ¿Qué quiere decir cuando alguien no quiere? Si quiere llegar a Torreón y él trae 150 y le faltan 200, le estamos ofreciendo los 200 pesos, pero no en dinero, sino le cambiamos los 150 que él trae por el boleto que cuesta 350. Y mucha gente dice no, gracias. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no necesita eso. En realidad lo que quiere el dinero es para cualquier otra cosa, excepto para lo que está pidiendo. Me ha tocado estar en el centro y gente que me dice, ¿me ayuda para un taco? Sí, véngase, ¿qué quiere comer? No, deme el dinero. No, yo le compro lo que usted quiera.
Aquí hay hot dog y allá hay hamburguesas. ¿Qué es lo que usted quiere? No, deme dinero. No, no le voy a dar dinero. Usted me pidió para un taco y lo que usted requiere es comida. Según usted, es lo que le voy a dar. ¿A qué voy con esto, amado hermano? En la iglesia seguramente puede haber gente que tenga problemas. Sí, muchos. La pregunta es: ¿realmente es una necesidad lo que él vive? ¿O es producto de una mala administración en algún momento? Producto de algo que no sabe cuidar, y así nunca llenará la bolsa de una persona. Si alguien dice no tengo dinero y tú le das 500 pesos y él es un mal administrador, la próxima semana buscará otros 500 porque ya se echó los 500 que tú le diste. Y cada ocasión va a estar pidiendo. Hay hasta proverbios chinos, amado hermano, que nos ayudan a entender esto. Y hay un proverbio chino que nos dice, no sé si es proverbio chino, pero agarra fuerza. No se crea, así es, creo. Que no le des el pescado a la persona, mejor ayúdale a pescar. Enséñale a pescar. Porque si la persona estira la mano para que tú le des un pescado, va a estar toda la vida solicitando ese pescado y con la mano estirada. ¿Qué es lo mejor? Enséñale a pescar. Y él puede conseguir por sí solo lo que necesita. Cuando hablamos de esta unidad práctica, yo creo que a veces a la gente la mejor forma de ayudarle es enseñarle algunas cuestiones. Hay ocasiones que tenemos que soltar dinero, claro que sí. Hay ocasiones que una forma de ayudar es con un taco, con comida, lo que sea. Pero hay otras ocasiones que la mejor forma de ayudar es enseñar a la gente a veces a administrar lo que Dios le da. Espero se entienda el concepto. No me hago fuera de la razón. Hay gente con necesidad y la iglesia tendría que estar para apoyar a quien necesite. Pero no todo el que tiene necesidad realmente es una necesidad, sino a veces es algo que nosotros mismos hemos provocado o otras cuestiones más por algunas circunstancias diversas. Aprendamos a dar con sabiduría. Yo pido mucho a Dios eso, y pido mucho a Dios por el hermano Alejandro. Antes pedía por mi hermano Isidro y por mi hermano Manuel, que eran los diáconos, que lo que pudieran dar, porque hay un presupuesto, fuera realmente para necesidad, cubrir necesidades que la gente experimenta. ¿Qué pasa si damos solamente por dar, amado hermano? Que cuando llegue la persona que realmente tiene necesidad, ya no tendremos para darle. Por eso digo, aprendamos a dar, pero con sabiduría. Tercera cuestión. Gozaban de una relación práctica, de una relación en familia. Dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto dice el verso número 46, un verso muy bonito, amado hermano. Esta parte no la he vivido como tal, pero he estado en una iglesia donde aprendí a disfrutar parte de lo que dice este versículo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amado hermano, de verdad, esta parte es maravillosa porque habla acerca de gozar una relación de familia con la iglesia. Es algo que se nos dificulta a la mayoría. Yo creo que tenemos que tener una modificación en nuestro pensamiento, porque creo que la iglesia es eso, debe de ser una familia en lo espiritual. Y yo no sé si tú disfrutes tu familia, a lo mejor hay gente que no lo hace, ¿no? Pero la mayoría aprendemos a disfrutar a nuestra familia. No importa si nuestra familia es un caos en algún momento, pero esos momentos son gratos con la familia. Son momentos que no tenemos siempre, pero disfrutamos. La iglesia del primer siglo, amado hermano, disfrutaba esa vida de familia como iglesia. Nótese lo siguiente: todos los días, dice por ahí, perseveraban unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Puedo decirte que formé parte de una iglesia hace algunos años en mi etapa de juventud. Todavía soy joven, pero más joven. Y me gustó esa iglesia. Era una iglesia más pequeña que esta, alrededor de 40 personas la integraban. Pero el domingo a las 6 de la tarde era el culto por la tarde. Y al terminar a las 7:30 de la tarde el culto, aproximadamente 7:40, los domingos, nos íbamos más de 20 personas de los 40 que eran en la iglesia
a compartir en la casa del pastor, en la casa de un diácono o en la casa de algún hermano que prestara su casa para convivir. Eso era casi cada semana. Podíamos estar ahí desde las 7:40, 7:50, 8 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana, platicando, conviviendo, disfrutando. Eso a mí me gustaba cuando lo viví. Yo cuando viví esa época, estoy hablando tal vez de los años de los 18 años, 19 a los 22 años aproximadamente, a mí se me figuraba que mi iglesia se parecía a la del primer siglo. No tenía otras cosas, pero esa convivencia era muy buena. Ahora, amado hermano, llegábamos de verdad, esta parte me gusta porque dice juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque cuando llegábamos a la casa a veces de alguien no tenía comida en realidad para ofrecer. Y entre los hermanos, las hermanas iban y compraban frijoles a la tienda y lo que fuera, pero el asunto es que disfrutábamos la comida, no por la comida, sino la convivencia con la iglesia. A la casa que llegábamos, no sé cómo esté tu casa ahorita el domingo que te viniste, pero seguramente la mayoría de los hogares no quedaron en muy buen estado. No soy sabio ni adivino, no, nada más estoy hablando del reflejo de lo que veo posiblemente en muchos hogares. Y los domingos es el día de más presura en nuestra vida. Nos levantamos corriendo y va para allá el pantalón, la calceta, el zapato y lo demás. Desayunamos y seguramente la mayoría, quien llega a las 10:30 no le da tiempo, 10:40 para lavar los trastes y se queda el alterón ahí. Bueno, pues déjame decirte que a la casa de algunos hermanos que íbamos en aquel entonces era lo que encontrábamos. Y no era porque fueran sucios, es la realidad de la mayoría de los domingos o los hogares de los creyentes los domingos. Pero no nos interesaba ver eso. De hecho, los hermanos llegaban y se ponían a lavar los trastes de la casa que no era la de ellos y acomodar lo que podían acomodar, pero disfrutábamos la convivencia. Porque creo que era esto, amado hermano. Había una alegría y una sencillez de corazón de tal forma que no importa lo que compartieran. No se trataba de quién daba el mejor platillo ni tampoco el peor, sino convivir con lo que hubiera dentro de los hogares a los que íbamos. Y esto era cada semana, no era todos los días, era cada semana los domingos. Pero fue una etapa que yo disfruté de verdad muchísimo. Estoy hablando que en ese momento tenía entre 18 más o menos a 21 años aproximadamente. Y me gustaba la iglesia en la que yo formaba parte porque había esta parte, la relación de familia. Sabes, cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, amado hermano, la iglesia del primer siglo entendía la relación de familia y convivían todos los días en el templo y por las casas. Yo sé que alguien podría decirme, pastor, es que ellos no trabajaban como yo, y es seguro, o sea, es correcto. Pero cuando hablamos de no podemos replicar el modelo completamente, sí podemos replicar el principio, y el principio es vivir como familia, porque somos familia, se supone en la iglesia. Mira, amado hermano, quisiera compartir contigo una encuesta de manera rápida que escuché una ocasión de Adrian Rogers. No sé si a alguno de ustedes le suena este predicador, es un muy buen predicador, ya falleció hace algunos años, pero Adrian Rogers me gustaba mucho cómo predicaba, y él un día compartió una estadística que me gustó. Y decía que preguntándole a 100 creyentes, bueno, una encuesta que se hizo a 100 creyentes, de por qué habían llegado a la iglesia donde habían llegado, más o menos el resultado fue el siguiente. El 50% dijo que había llegado a esa iglesia porque consideraba que esa iglesia a la que llegó era una iglesia amigable. Ojo con esto, 50% dijo que le gustó esa iglesia y llegó a esa iglesia porque consideró esa iglesia como amigable. El 15% dijo por los programas de la iglesia, es decir, por las actividades y programas que la iglesia tiene. El 12% de esa encuesta dijo que era la ubicación de la iglesia que le había le había hecho llegar a ese lugar para establecerse ahí y reunirse. El 12% la ubicación y el 7% la denominación. Es decir, alguien que llega de alguna otra ciudad y busca una iglesia que es bautista de donde viene, o que busca una iglesia presbiteriana que es de donde viene, o la denominación que sea. Esta estadística me llamó la atención porque dice que el 50% llegaron porque consideraron que la iglesia era amigable.
¿Sabes que esto es un punto interesante dentro de las iglesias? Habemos congregaciones, amado hermano, que cuando entramos parece un refrigerador. Fría más no poder la iglesia, donde nadie te da un saludo, donde nadie te da una bienvenida, donde nadie se acerca a ti para saber cuál es tu nombre. Y estas son algunas iglesias que hoy tenemos. Yo espero que no sea la nuestra. Creo que nuestra iglesia ha venido cambiando en muchas cuestiones de estas, pero yo creo que podemos seguir avanzando, porque cuando alguien entra por esa puerta, posiblemente esa persona, si Dios la ha traído aquí, será parte también de la familia, y necesitamos considerarle en ese amor y en esa amigabilidad con esa persona y acercarnos a ellos para crear lazos, porque para eso la iglesia existe. Es una comunidad de creyentes. Cada oportunidad que la iglesia tenía, amado hermano, para convivir, la aprovechaban siempre al máximo. Y es importante mencionar lo que dice el pasaje: la convivencia y la unidad o el estar juntos se daba porque había alegría y sencillez de corazón. Quitaban los prejuicios que pueda haber en su cabeza porque había humildad dentro de ellos. No consideraban que ellos eran superiores a otros más, sino se trataban por iguales en esa humildad que la iglesia vivía. Y yo creo que es algo que toda iglesia necesitamos hoy en día: aprender a vivir con alegría y humildad de corazón. Amado hermano, dice la Escritura que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y si nos vino a dar vida en abundancia, que nuestro rostro lo refleje como iglesia. Que el rostro pueda manifestar esa alegría, ese gozo que hay en nuestra vida. No digo como una obligación, sino como algo natural en nuestra vida. Un rasgo natural del creyente debe de ser la alegría o el estar en contentamiento, el gozo en su corazón, aún a pesar de lo que puede vivir. El gozo es una actitud interna en el corazón, no depende de las circunstancias, depende de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y esta iglesia, amado hermano, gozaban de relación en familia, todos los días y por las casas. Ahora, nótese lo siguiente: no habla acerca de que los discípulos y los apóstoles andaban haciendo esto. ¿Quién hacía esto? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Alguien podrá decir: pastor, pero no vivían tan lejos como nosotros. Seguramente no, pero a lo mejor cerca donde usted vive hay como 3, 4 familias en un rango de menos de 5 kilómetros, con los que usted también podría convivir de vez en cuando. No le pido todos los días, pero de vez en cuando poder convivir con ellos, porque eso es la esencia de la iglesia a final de cuentas. Cuarta y última cuestión, amado hermano, versículo número 47, un versículo muy bonito que nos dice lo siguiente. Verso 47, y dice: y el Señor añadía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Reina Valera parece no darle la entonación que debe de ser o la naturalidad que debe de ser, pero básicamente si tú checas cualquier otra versión, dirá añadía a los que iban siendo salvos. No los que habían de ser salvos, sino eran salvos y se añadían a la iglesia. Es decir, lo que sucede en el verso 41: y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Básicamente es lo mismo que el versículo 47. Dice que mucha gente se estaba añadiendo a la iglesia. El Señor añadía cada día. Amado hermano, la iglesia que vive como iglesia goza de un crecimiento natural. No tiene que esforzarse. ¿Sabes por qué tenemos que esforzarnos nosotros como iglesia y muchas iglesias más? Porque no estamos viviendo como iglesia. Y ya que hay cosas que no tenemos que esforzarnos por algunas cuestiones. Pero esa iglesia, como yo lo he dicho, no había campañas evangelísticas, no había evangelismo casa por casa, no había muchas cuestiones tal vez que hoy en día tú y yo tenemos. No digo que estas sean malas, lo único que digo es que estas las hemos utilizado porque la natural, que es el crecimiento que Dios da, no se está dando de forma natural y estamos buscando crecer como iglesia con algunos otros métodos. Pero la iglesia del primer siglo que vivía como iglesia
¿Qué hacía esta iglesia? Dice la Escritura que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Son dos cuestiones importantísimas, es decir, vivían, amado hermano, básicamente cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿Recuerdas el primer mandamiento cuando se lo preguntan al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Él dice, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Él dice, pero no te puedes quedar ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. No sé si notas que en este versículo 47 están las dos cosas incluidas al inicio del versículo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, había una buena relación de esta iglesia de forma vertical y horizontal. Alabando a Dios, una iglesia que buscaba adorar a Dios con su vida, una iglesia que se desbordaba en esa adoración, en esa alabanza hacia Dios, porque para eso fuimos creados a final de cuentas como creyentes. Pero también dice, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, esa iglesia no solamente existía para bendecirse a sí misma, sino la bendición que esa iglesia tenía se abarcaba o se expandía hacia la gente que no tenía a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Por eso el pasaje dice, teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo, ya no con los creyentes, sino con la sociedad que les rodeaba en ese momento. ¿Y qué dice el versículo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían o los que iban siendo salvos. La iglesia, amado hermano, es un organismo vivo que debe crecer en todas las áreas de forma natural. Esto debería suceder con toda iglesia, un crecimiento de forma natural. La iglesia del primer siglo era antojable para toda la sociedad que vivía en Jerusalén. ¿Sabes por qué el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos? Porque era una iglesia que era notable en la sociedad, una iglesia que no se escondía, una iglesia que no podía ocultarse, es decir, todo el mundo sabía lo que era esa iglesia y era antojable formar parte de ese grupo. ¿Esto es malo? No, no es malo. Todo el mundo llegamos al cristianismo con cierta ventajosidad. ¿Qué quiero decir con esto? El que viene a Cristo, la mayoría de los que hemos venido a Cristo no venimos buscando la palabra y el evangelio. Venimos buscando algo que satisfaga una necesidad que tenemos. Un matrimonio que se está destruyendo, unos hijos que tal vez no entienden nada, problemas económicos, situaciones diversas en nuestra vida, y en medio de ello vamos buscando a Dios la mayoría de la gente. Yo digo, esta iglesia estaba buscando ser parte de la iglesia, tal vez por lo que veía en la iglesia, pero llegando ahí, ¿sabes lo que el Señor hacía? Lo que básicamente dice su palabra, el oír por dónde viene. Perdón, al revés. La fe por dónde viene. Así saben, no se crean, ya se las había dicho. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Los que llegaban a esa iglesia antojable, tal vez no iban buscando a Dios, se les antojaba ser parte de esa comunidad. Pero al estar ahí, amado hermano, era imposible no escuchar la palabra de Dios, y esta produjo la fe en muchos de ellos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Cuando la iglesia busca a Dios como primera prioridad, Dios responde añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Buscad primeramente el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te pregunto, ¿el crecimiento de una iglesia debe de ser primordial o debe de ser secundario? Secundario, amado hermano, lo primero es la relación con Dios y el reino de Dios. Y el Señor añade o da añadiduras. El Señor dice aquí que añadía a los que iban siendo salvos o los que habían de ser salvos. Pero la iglesia estaba preocupada por la relación con Dios. Estaba constantemente en comunión con Dios, en oración con Dios, en búsqueda de Dios. Y el Señor añadía, ojo con esto, no era la iglesia, sino el Señor añadía. Ahora, lo que esta iglesia vive no es único de la iglesia, el principio permanece. La iglesia de Corinto, que no es de esta época, sino de una época posterior, ¿recuerdas lo que Pablo les dice? Tal vez uno vino y plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios.
Y eso es algo que debe dejarnos claro en la Escritura. El crecimiento es algo que Dios produce. Por eso necesitamos estar de rodillas delante de Dios. Por eso necesitamos depender de Dios y buscar a Dios, porque si Él no da el crecimiento, es imposible que el crecimiento se produzca. Más importante que buscar a la gente perdida es buscar la relación con Dios y una buena relación con Él. Y lo demás vendrá como una añadidura para la iglesia, el crecimiento por sí mismo. Amado hermano, podemos ver en pantalla pues de forma conclusión estas 4 cosas. Los resultados de una iglesia que vive en la esencia de ser iglesia, es decir, que vive como iglesia, es que esa iglesia gozaban del respaldo de Dios. En esa iglesia gozaban de unidad práctica. En esa iglesia gozaban de la relación en familia, y en esa iglesia gozaban de un crecimiento natural. No tenemos por qué esforzarnos tanto si hiciéramos lo que tendríamos que hacer como iglesia. Dios respondería. Mira, amado hermano, hay cosas que nos competen a nosotros y hay cosas que le competen directamente a Dios. El problema es que en algunas ocasiones intentamos intercambiar los papeles con Dios y nos metemos en cosas que son de Dios queriéndolas hacer nosotros, y lo que es de nosotros se lo queremos dejar a Dios. Necesitamos entender que buscamos cumplir precisamente esta parte de nuestra vida, y esos resultados de vivir como iglesia producen pues algunas cuestiones también como desafíos para nuestra vida. Recuerden que estoy dando algunas enseñanzas relacionadas con estos puntos que toco, y hay por lo menos algunas cuestiones que quisiera mencionar como conclusión y como parte de las enseñanzas que encontramos ahí. Número 1, amado hermano, para gozar del respaldo de Dios en nuestra vida, necesitamos dependencia de Él. Para gozar del respaldo de Dios en nuestra vida, necesitamos dependencia de Él. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, si queremos ver lo que la iglesia vivió, necesitamos ser lo que la iglesia fue. Segunda cuestión: aprendamos a dar con sabiduría para satisfacer necesidades. Aprendamos a dar con sabiduría para satisfacer necesidades. Hay muchos necesitados seguramente, y siempre lo sabrá, dijo el Señor Jesucristo. Si tengo para compartir 10 pesos, que Dios me dé la sabiduría para compartirlos con quien realmente los necesita. Porque si lo doy a diestra y siniestra sin sabiduría, cuando llegue el verdadero necesitado, tal vez ya no tendré para compartir con él. Es como Pedro y el lobo, ¿no? El lobo, y no venía el lobo. Y cuando llegó el lobo, nadie le creyó. De igual manera puedo estar dando para todos lados, pero cuando llegue el verdadero necesitado, si yo no he dado con sabiduría, posiblemente cuando llegue el verdadero necesitado ya no tendré más para darle, porque lo di a quien tal vez no lo necesitaba tanto como esa persona. Tercera y última cuestión: necesitamos aprender a disfrutar de la relación con otros creyentes. Necesitamos aprender a disfrutar de la relación con otros creyentes. Yo espero, amado hermano, de verdad que esto haga mella en nuestro corazón, toque nuestra vida. Yo sé que algunas familias de la iglesia conviven. Yo digo gracias a Dios por ello. Solamente te pido un favor: nunca cierres el círculo. Deja que alguien más pueda entrar dentro de ese círculo en el que has establecido. Y segunda cuestión, ¿no? Si tal vez no estás conviviendo hoy en día, empieza a hacerlo, inténtalo y verás que se disfruta la relación con otros creyentes. Tal vez no la disfrutas porque no lo has experimentado, pero si lo haces, lo disfrutarás. Y el día que lo hagas, querrás hacerlo nuevamente. Solamente te pido algo: busca a alguien más, ya no la misma persona, para que esa convivencia pueda ser mucho más grande y pueda abarcar a otros más.
Oramos, hermanos. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de reflexionar y meditar en su palabra. Pedimos de su bendición y que nos guíe, Señor, en medio de todo lo que hemos visto, y que usted nos lleve, Señor, a experimentar esto en nuestra vida como una realidad práctica de esta primera iglesia bautista de Durango. Si hay algo, Señor, que los que aquí estamos, que somos la iglesia, necesitamos modificar en nuestra vida, que nos ayude a entenderlo y aplicarlo de esa manera. En Cristo Jesús, Señor, pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, seguimos adelante con el programa de culto de este mediodía. Damos gracias a nuestro Dios por su mensaje de esta tarde y que cada uno de nosotros lo ponga en su vida de forma práctica. Enseguida, hermanos, tenemos un himno de respuesta, es el número 397 de nuestro himnario popular, Firmes y Adelante. Les invito para que, puestos sobre sus pies, entonemos este canto a nuestro Dios. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Quisiéramos reconocer algunas visitas que hoy tenemos entre nosotros. Y dentro por ahí de esta bienvenida, queremos por ahí
agradecer a Dios por la vida de algunos que nos acompañan. En un lado mi hermana Ludivina, hay alguien que nos ha acompañado creo que anteriormente. ¿Cuál es su nombre? Sara. Dios le bendiga a Sara. Pues es hija de mi hermano que estaba allá atrás, que no está ahorita, creo que ganó a algún lado. Dios te bendiga, Sara, nos da mucho gusto que nos acompañes, qué gusto que estás con nosotros. Dios te bendiga mucho. Me parece que es la única visita que hay del lado izquierdo. En el centro por ahí tenemos 2 visitas que tuvimos la semana pasada, bueno, hay 3. Quisiera por ahí dar una cordial bienvenida a Cecilio y a Melissa. Dios les bendiga, Melissa, Cecilio, qué gusto que nos acompañan, segunda ocasión el domingo, qué gusto que están con nosotros, bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Y doy también una cordial bienvenida a mi hermana. Ha venido algunas ocasiones, está en un lado de mi hermana Gloria. ¿Cuál es su nombre, hermana? Ramona. Dios le bendiga mucho, hermana Ramona, qué gusto tenerla entre nosotros, bienvenida a este lugar. Del lado derecho por ahí hay alguien en un lado de Amy. ¿Gustas presentarla, Amy? Tu tía. Dios te bendiga, creo que nos ha acompañado ya anteriormente una ocasión. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Gaby. Dios te bendiga mucho, Gaby, qué gusto que nos acompañas y estás con otros el día de hoy. Dios te bendiga mucho. Entonces hermana de mi hermana Adriana. Sí, Dios te bendiga mucho, Gaby. Me parece que no veo a alguien más, según yo. Ok, Dios les bendiga mucho, hermano, qué gusto por ahí verles. Dios les bendiga mucho, qué gusto que están entre nosotros también, usted y su esposa. Por ahí creo que me parece que son todos los que tenemos como visitas. Todos los demás me parece que son de casa, y me gustaría invitarles a ponernos de pie, amados hermanos, y compartir por ahí un saludo con aquellos que... Keila, Dios te bendiga, Keila, también teníamos tiempo sin verte. Keila había estado asistiendo anteriormente a la iglesia, pero bueno, no es de aquí, sino es de Nuevo Ideal, y hoy está por aquí con nosotros. Keila, Dios te bendiga mucho, qué gusto que nos acompañes. Pueden ponerse en pie, amados hermanos, y les invitamos a entonar un canto. A pesar de que ya no traemos la mascarilla o el cubrebocas, pues les invitamos a permanecer en su lugar y a saludarse de lejos, de preferencia. Yo espero que dentro de poco podamos ya darnos un abrazo y un beso como antes lo hacíamos. Ahorita esperamos un poco, por lo menos vamos por ahí paulatinamente. Hoy por lo menos nos vemos ya a la cara directamente, ¿no? Es decir, ya sin el cubrebocas algunos. Entonces pues les invitamos a entonar este canto y poder por ahí saludar a la distancia a aquellos que alcances a ver con alguna expresión. Les invitamos a entonar este canto, y aparte hoy ya nos pueden ver otros, entonces da una sonrisa, da alguna mueca buena, claro, que te da gusto verla, no una mueca negativa donde vas a producir algo nocivo por ahí a la persona. Entonces adelante, hermanas, si nos pueden guiar en este canto que hoy estamos entonando con gran gozo y placer. Otra vez estrechamos, se contempla el corazón, ensanchándose.
Estamos todos bienvenidos, hermanos. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Quisiéramos de esta manera por ahí también felicitar a algunos que esta semana están cumpliendo años. Hoy solamente tenemos a alguien dentro de toda la semana que cumple años, que es María Fernanda Castillo Martínez. Fer, felicidades por adelantado. Dios te bendiga mucho, que Dios te dé muchos años más de vida. Alza la mano, Fer, pues, porque están volteando a ver cuál Fer. Adelante, Fer. Dios te bendiga, Fernanda, que Dios te siga guiando y te siga bendiciendo grandemente. Hay dos personas que no están por ahí en la lista, pero me gustaría felicitarlos. No son parte de la iglesia, pero nos ven cada semana. Uno de ellos por ahí es mi papá. El día de hoy está cumpliendo años, es del 19, hoy es día de San José, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, hoy es 19, entonces está cumpliendo años mi padre. Papá, Dios te bendiga, felicidades. Y el día de ayer también alguien que nos ve cada semana es Josefina Romero. Así, Sarmiento, que es la mamá de mi hermana Lupita. También Dios le bendiga, felicidades, el día de ayer cumplió años. Dios le bendiga mucho y pues que Dios le siga dando muchos años más de vida. Seguimos adelante, amados hermanos, con el programa. Y aquí está mi hermano Gabriel, que viene con los siguientes puntos. Enseguida, hermanos, es el tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Y le va a pedir nuestro hermano Julio, su esposa, nuestro hermano Rocío, Sara y Eliud, por favor que pasen para servir a la congregación en este punto, hermanos. Y les invito para que repitamos el texto que aparece allí en pantalla, que es Primera de Crónicas 16:29, que dice de la siguiente manera: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29. Nuestro hermano Julio nos guía a Dios en oración, por favor. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a tener la bendición pastoral y posteriormente, para terminar este culto de esta tarde, vamos a tener el himno número 459, nuestro himnario bautista, Ya pertenezco a Cristo. Le invito, hermanos, para que se ponga sobre sus pies y tengamos la bendición pastoral. Amados hermanos, quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que habitualmente comparto para la bendición pastoral, que está en Números capítulo 6, versículos del 24 al verso número 26. Este es el deseo de nuestra iglesia, de un servidor como pastor de la misma para todos ustedes. Y
Y quisiera antes de leerlo, por ahí invitar a mi hermano Irving González. Irving, ven. A lo mejor usted sabía que Irving era parte del liderazgo de la iglesia hace algunas semanas y se enteró hace algunos días que hubo un cambio por ahí en algunos líderes. Parte de ello, mi hermano Irving, si quieres para acá, Irving, para que entres en cuadro, que si no los camarógrafos nos regañan luego. Mi hermano Irving, por motivos de trabajo, está mudándose alrededor de 10 meses fuera de la ciudad de Durango. Él estaba a cargo de algunas comisiones, era parte del liderazgo, y el día de hoy está partiendo en la noche hacia el lugar donde va, que es Puebla, hacia la Sierra de Puebla, para estar por allá algunos 10 meses, aunque estará viniendo de vez en cuando aquí. Seguramente no lo veremos porque sus días de descanso serán más bien sábado o domingo, y a lo mejor tiene que viajar el domingo temprano, no sé, por ahí. A lo mejor no lo vemos comúnmente, ¿no? De aquí a los próximos 10 meses, y me gustaría incluir dentro de esta bendición pastoral la vida de Irving, y que Dios le lleve con su bendición y su cuidado durante este tiempo, en este contrato que tiene por 10 meses para estar trabajando por ahí con una empresa. Entonces me gustaría orar por toda la iglesia, pero en particular por la vida de Irving también. Dice la palabra de nuestro Dios, pues, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado, Irving, y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de estar disfrutando de esta relación como iglesia. Pero también, Señor, queremos pedir su bendición para esta semana que estamos iniciando. Una semana que sin duda traerá momentos muy gratos para nuestra vida. Pero también habrá momentos difíciles posiblemente para algunos de nosotros. Que en esos momentos difíciles nos tomemos de su mano para salir vencedores. Y que en los momentos gratos podamos recordar que usted es quien derrama las bendiciones sobre nuestra vida. Ponemos en sus manos también la vida de Irving, Señor, para que usted le guíe y le bendiga en este proyecto que está emprendiendo. Seguramente, Señor, él, al igual que Loida, hay mucha incertidumbre, temores, no sé, muchas cosas que pueden estar por ahí. Y pedimos, Padre, que usted sea con él y vaya quitando cualquier cosa, Padre, que quite la tranquilidad de su vida. Que usted le ayude, Señor, en este nuevo proyecto que está iniciando, y que su bendición sea con él, al igual que con toda su familia, Señor, y en particular con su esposa. Gracias por esta oportunidad que nos da de interceder unos por otros, de orar por la iglesia y en particular por la vida de Irving y este proyecto que está comenzando. Gracias por esta bendición, nos ponemos en sus manos y pedimos pues de su bendición para esta semana de actividades que estamos iniciando el día de hoy en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Amados hermanos, pues tenemos por ahí lo que es un último canto para cerrar este tiempo de comunión con Dios, este tiempo de culto. Y solamente les pido por ahí también que oren por un servidor. Tengo un viaje por ahí por motivos de ministerio hacia Oaxaca y hacia la Ciudad de México estos días. Entonces que el Señor me permita ir y regresar con su bendición. Les pido que estén orando por un servidor, pero también por mi familia, mi esposa y las niñas por ahí, para que Dios le dé sabiduría a mi esposa y paciencia por ahí con ellas también, ya que se quedan estos días solos con ella. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, y gracias a la iglesia por este permiso autorizado en sesión de negocios. Adelante, hermanas, si nos pueden guiar, al igual que el grupo de alabanza, con este canto Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado.
amada en Cristo, hermanos. Estamos despedidos.